Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de dónde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Así era Colombia antes de la llegada del hombre blanco. La cordillera de los Andes, que se extiende por su territorio en una extensión de 316.000 kilómetros cuadrados, estaba totalmente cubierta de bosques. La mayor parte de la población indígena que habitaba el país se había situado en las montañas porque encontraba en ellas un clima más sano que en los valles. Los indígenas utilizaron un sistema de agricultura migratoria con la cual no erosionaban los suelos. Poco a poco, al aumentar la población blanca, esta comenzó a tomar posesión de las tierras antes vírgenes e inició el proceso de tala de bosques para establecerse. Una vez destruido el bosque, inició la era de la agricultura de subsistencia. En muchos casos, y debido a la poca fertilidad de los suelos, solamente logró producir unas pocas buenas cosechas. Esto lo obligó a continuar derribando el bosque en busca de tierras nuevas. A medida que la nación crecía, se construían nuevas carreteras y caminos de penetración. Por ellos comenzó el flujo migratorio de otras colonizaciones hacia zonas todavía vírgenes. Al mermar la producción de las cosechas, debido a la pérdida de fertilidad de los suelos, pasó a la cría de animales vacunos y estableció pastos. Poco a poco, la totalidad de nuestras cordilleras fueron invadidas, incluso las zonas de pendiente fuerte. Hoy, la mayoría de las zonas montañosas de Colombia están habitadas. Las cuencas hidrográficas de los ríos principales y esenciales para la vida de las grandes ciudades se agotan y el ritmo de erosión de los suelos es catastrófico. La destrucción de los bosques que todavía existen en el país prosigue aceleradamente, debido a la colonización espontánea o dirigida, y también por la explotación de las maderas para satisfacer la demanda creada por la industria que las transforma. Según estadísticas nacionales, en estos momentos se destruyen más de 500.000 hectáreas de bosques al año. Esto equivale a una extensión mayor que la del valle geográfico del río Cauca. Si este proceso continúa con tal intensidad, en los próximos 30 años, Colombia habrá quedado sin bosques. Al llegar la época de sequía, el candente sol seca las malezas en las áreas que han sido despojadas de bosque. Es el tiempo de las grandes quemas y Colombia entera arde.
El campesino típico, que se ha situado en la zona montañosa, es ayudado por su familia a cortar las malezas y arbustos que han crecido después que el bosque fue arrasado. Debido a la imposibilidad de usar maquinaria agrícola para preparar los suelos, que normalmente son de pendientes muy inclinadas, entonces acude a la quema para poder sembrar sus cultivos tradicionales de maíz, yuca y frijol, entre otros. Esta práctica de quemar produce resultados desastrosos para la conservación. Grandes cantidades de nutrientes y microorganismos que se hallan en el suelo son destruidos por la acción del fuego. Ese mismo suelo queda expuesto a las lluvias que muy pronto caerán, para arrastrar en sus aguas la capa vegetal que se encuentra sin la protección del follaje de las plantas. Miles de hectáreas se queman anualmente. En ocasiones, el fuego, ayudado por el viento, se extiende sin control y devora toda la vegetación que encuentra a su paso. En este bosque se perdieron más de 1000 hectáreas de árboles ya adultos. La guadua ha sido desde siempre una de las plantas más útiles al hombre colombiano. Ella crece en climas cálidos y medios. El Valle del Cauca, por ejemplo, ha sido área productora de guadua. Debido al alto costo de la tierra y al deseo de producir cultivos aparentemente más rentables, los guaduales se vienen destruyendo aceleradamente en los últimos años. Las guaduas de esta magnífica plantación se están cortando para ser vendidas en la ciudad. El transporte utilizado en este caso se hace embalsando las guaduas en el río Cauca. Una vez cortado el guadual, el fuego se encarga de exterminar todo vestigio de él. Estas tierras serán convertidas pronto en campos de cultivo. Quemar las socas de la caña es práctica muy generalizada en los grandes ingenios azucareros. Ello facilita las labores de cultivo y es muy posible que por esta razón los mismos ingenios aseguren que el fuego no produce daño alguno al suelo. No creemos esto. Además, las quemas producen un alto grado de contaminación ambiental. Y si estas quemas continúan, es muy difícil exigir del campesino de las montañas que no queme sus tierras. Las malas prácticas de cultivo originan el proceso erosivo en la mayoría de nuestros suelos de pendientes fuertes. Una vez que el bosque ha sido derribado, el campesino principia a cultivar la tierra. En esta siembra de maíz, él y su familia están efectuando la deshierva de malezas con ayuda del azadón. Con esta costumbre, el suelo queda completamente suelto y desprovisto de plantas, con lo cual se prepara la erosión que comenzará con las primeras lluvias. La siembra del café caturra, que ahora se hace en la mayoría de nuestras zonas cafeteras, está contribuyendo enormemente a la erosión. Este cultivo se levanta sin la protección de árboles de sombrío que se usan en la siembra del café tradicional. Los árboles protegen el suelo al no permitir que las gotas de lluvia caigan con fuerza y arrastren la capa vegetal.
Han llegado las lluvias. En un aguacero torrencial, las gotas de agua golpean fuertemente sobre las partículas sueltas del suelo y estas son rápidamente arrastradas por el torrente, formado por las aguas que corren libremente por la falta de protección que los árboles proporcionaban. En poco tiempo, el suelo vegetal ha sido lavado, dando paso a la formación de profundas cárcavas. En esta etapa, el suelo ha dejado de ser productivo y muy difícilmente se podrá recuperar. Se estima que anualmente el Valle del Cauca pierde 7 millones de toneladas de suelo orgánico, que es arrastrado inexorablemente por las aguas del río Cauca hacia el mar. Cuando las cordilleras quedan desprovistas de bosque, grandes inundaciones afectan ciudades y pueblos y ocurren con mayor frecuencia, cobrando vidas humanas y causando grandes pérdidas materiales a la economía nacional. Los árboles que cubrían las cuencas hidrográficas de los ríos ayudaban a retener las aguas lluvias y disminuían también la velocidad de estas, haciendo que las inundaciones ocurrieran con menor intensidad y frecuencia. Hoy las inundaciones que afectan grandes extensiones de tierra dedicadas a la agricultura ocasionan anualmente pérdidas incalculables en una nación urgida cada vez más de alimentos para su creciente población. Ya las inundaciones de la mayoría de nuestros ríos no traen el beneficio de los fecundos limos orgánicos. Debido a la erosión de las montañas, los depósitos que dejan las inundaciones solo son partículas arcillosas que disminuyen la fertilidad de los suelos. En estas zonas se puede ver de manera dramática el resultado de la errada explotación de suelos de pendientes fuertes. Estas tierras que estaban cubiertas de bosque fueron sometidas a proceso agrícola intensivo e inadecuadamente desarrollado. El resultado es solo miseria para el campesino y su familia y menos producción para Colombia. El sobrepastoreo de ganados vacunos en áreas dedicadas a la cría es también causa importante de la erosión. En pastizales, que han sido recargados con muchas cabezas de ganado, los pastos se arrasan en épocas de sequía. Por el continuo deambular, los animales inician muchos caminos, por los cuales más adelante las lluvias correrán con mayor fuerza, arrastrando el suelo. Cuando no se tienen en cuenta técnicas modernas de ingeniería en la construcción de carreteras, la erosión es inevitable en las montañas. La falta de diseños adecuados de alcantarillas y desagües inducen un cambio en el curso natural de las aguas, causando con esto serios procesos erosivos y de sedimentación en las vertientes. Vemos aquí el resultado de la deforestación. En primer plano, un pequeño bosque primario. Ya en su cima se ha iniciado un proceso de corte y quema. Más abajo, la erosión acabó los suelos que antes estaban cubiertos por el mismo bosque. Este dramático testimonio es toda una secuela de la improvidencia y de la indiferencia crónica de las clases políticas y empresariales. Sería injusto responsabilizar al campesino de la tragedia. Él cultivó estas tierras de buena fe. Nadie lo dirigió. Ningún gobierno le ofreció soluciones para el aprovechamiento de esas mismas tierras. En Colombia, tenemos hoy aproximadamente 21 millones de hectáreas destruidas totalmente por la erosión. 51 millones de hectáreas más están en un proceso erosivo difícil de detener. En total, el 39% del territorio colombiano se está erosionando. Las cuencas de muchos ríos importantes que abastecen de agua a zonas pobladas fueron víctimas de la colonización que comenzó hace muchos años. La cuenca del río Nima
en el Valle del Cauca, es un ejemplo claro de este tipo de colonización. Aquí, lo mismo que en otras cuencas hidrográficas, el bosque fue talado por los colonos, produciendo una erosión intensiva y al mismo tiempo la disminución de las aguas de estos ríos, que en el momento actual, debido al gran aumento de la población en las ciudades, es elemento vital. Existen por fortuna en Colombia instituciones como la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CBC, que están adelantando programas orientados a corregir muchos de los errores que cometieron nuestros antepasados por imprevisión y por ignorancia. En las cuencas de los principales ríos que desembocan en el valle geográfico del río Cauca, se están desarrollando trabajos de recuperación de suelos en proceso de erosión. Para la corrección de cárcavas se han construido una serie de trinchos cuyo efecto es el de retener el lavado de sedimentos que ayudan a rellenar y recuperar las mismas cárcavas. La cuenca de la quebrada de Balsillas, tributaria del río Nima, es un caso típico de una zona que se hallaba en avanzado grado de erosión. Aquí se construyeron una serie de trinchos de piedra que hacen que la velocidad de las aguas disminuya, evitando de esta manera el continuo arrastre de sedimentos. Hoy en día, podemos ver cómo la vegetación ha crecido en las zonas que antes estaban en constante degradación y también se ha logrado reducir la sedimentación del Nima. En este canal de conducción de aguas para el acueducto de Palmira, se ha logrado detener la erosión de sus taludes con la siembra de pastos adecuados. La restauración del medio ambiente es uno de los propósitos fundamentales de la CBC. Actualmente se trabaja en el fomento de la regeneración natural del bosque y también en la arborización con especies nativas que permitirán restaurar el equilibrio ecológico. En siembras experimentales se ha logrado producir en forma satisfactoria árboles de maderas finas que fueron abundantes en esta zona. Con el restablecimiento del bosque nativo, también se logra una cobertura del suelo y se aumenta la retención de las aguas, y es también el medio más apropiado para la recuperación de la fauna regional. También se está experimentando la reforestación con especies foráneas como las coníferas. Estos árboles han demostrado ser excelentes productores de la madera que se utiliza industrialmente. Se recomienda que la siembra de estas especies se haga en combinación con árboles nativos, para así conservar un equilibrio ecológico apropiado. En programas de desarrollo rural, la CBC está ayudando al campesino a diversificar su producción agrícola con siembras de árboles frutales. Estas plantaciones contribuyen a robustecer las fuentes de ingreso de la familia campesina. La mora se ha convertido en un cultivo rentable y ha demostrado ser muy útil en los programas de conservación por su habilidad para proteger el suelo. Las siembras de cultivos en terraza son posiblemente la mejor práctica para la conservación de suelos cuando estos están en pendientes fuertes. En este caso, el agricultor está desarrollando un excelente cultivo de flores. En las áreas productoras de café, que generalmente presentan laderas muy inclinadas, se recomienda al caficultor sembrar sus cafetos en forma tal que no se produzca erosión. Estas siembras siguen el contorno de las laderas. El uso de plantas de sombrío como el plátano hacen que la erosión sea más lenta. También, cuando la deshierva se hace con azadón, se recomienda formar una barrera con las malezas arrancadas en medio de los surcos de los árboles. Esto ayuda a contener el lavado de los suelos.
En la población de Monteloro, en el Valle del Cauca, lo mismo que en otras poblaciones y parajes rurales del departamento, funciona un programa de la CBC diseñado específicamente para mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas. Aquí, las mejoradoras de hogar se dedican a enseñar a la mujer campesina en labores tan útiles como la culinaria, la modistería, principios de nutrición e higiene, economía doméstica y manualidades. Con esta última actividad, muchas de estas mujeres del campo producen artesanías de muy buena calidad, que tienen gran demanda en los mercados del país. Si la enseñanza a los adultos es importante, la educación de los niños y adolescentes, que serán los campesinos del futuro cercano, es una preocupación primordial en los planes de la CBC. En el proyecto Tuluá Morales, se ha establecido una escuela rural integrada, donde los niños, además de recibir educación primaria, aprenden a manejar adecuadamente los suelos a través de prácticas de agricultura y, sobre todo, a respetar y amar la naturaleza. Esta es la razón para que se haya introducido un importante programa de educación ambiental. En largas caminatas por el bosque, se inculca a los niños a amar la naturaleza, haciendo uso de sus sentidos, el entrar en contacto con el agua fría de la cascada, el oír el sonido del bosque y el canto de los pájaros, el sentir la suave sensación de tocar las hojas, el oler el aroma de las flores silvestres, enseña al niño el respeto y la devoción por su mejor amigo y aliado, la naturaleza. El hombre, impelido por una necesidad primaria, sale en busca de aire puro y del medio ambiente que lo rodea. Acude a una reserva natural o parque nacional, como este de los Farallones, a cargo de la CBC. Los parques nacionales son áreas que se reservan para la conservación de la fauna y la flora típicas de una región, en este caso, de la Cordillera Occidental. Los Farallones de Cali forman una serranía de hermosos picos rocosos, cuya altura máxima alcanza los 4.200 metros. El parque tiene una extensión de 150.000 hectáreas y está cubierto por uno de los bosques más bellos de Colombia, habitado por una extraordinaria fauna que se está extinguiendo en el resto de la Cordillera Occidental por la destrucción de su hábitat. Aquí, en los Farallones, también se forman importantes cuencas hidrográficas de ríos que no solamente abastecen de agua pura a pueblos y ciudades populosas como Cali, sino que de igual manera son fuentes generadoras de energía hidroeléctrica. Una de las mejores formas de reforestar es por el método de regeneración espontánea o natural. El doctor Hernando Jiménez, quien fuera administrador del Museo de Historia Natural del Valle, nos explica este proceso. En 1965, el doctor Carlos Lehmann, director del Museo de Historia Natural del Valle, inició un experimento para demostrar cómo la naturaleza podía, por sus propios medios, reconstruir un bosque en un sitio donde la vegetación se había perdido. Para ello, cercó un área en el municipio de Tunía, Cauca, de aproximadamente 40 hectáreas, donde solamente había unos escasos pastos para alimento de ganado. En uno de los linderos de esta reserva existía todavía una franja de bosque nativo, o sea, con árboles capaces de producir semillas. Con la llegada del verano, vino la inflorescencia de estos árboles para más adelante transformar sus flores en semillas.
El viento se encargó entonces de transportar muchas de las semillas de estos árboles para depositarlas sobre el lecho sombreado que se había formado por los arbustos y las malezas típicas de la región. Debido a la humedad producida por esta sombra protectora, las semillas germinaron y los pequeños árboles fueron creciendo rápidamente buscando la luz del sol. Al cabo de poco tiempo, se pudo observar un hermoso bosque en pleno desarrollo. Durante esta etapa, la sombra producida por el follaje de los árboles en crecimiento eliminó las malezas y arbustos que le permitieron su nacimiento. De esta manera, el Dr. Lehmann demostró